Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar a trabajar en el encuentro de hoy sobre la definición de qué es el pensamiento nacional y latinoamericano. Les recomiendo alguna bibliografía general. Hay un texto que se puede encontrar en la web de Ana Jaramillo, la rectora de la Universidad Nacional de Lanús, donde ella analiza justamente, y en su libro La descolonización cultural, un modelo de sustitución de ideas, la importancia de ir construyendo un pensamiento situado, un pensamiento desde acá, lo que nosotros y nosotras llamamos un pensamiento nacional. Hay otro libro muy recomendable en esta misma línea, de un pensador también contemporáneo, Norberto Galasso, que es de Editorial Coligüe en este caso, y que se llama Cómo pensar la realidad nacional. Estas dos obras pueden servir al momento de abordar esta temática que estamos aquí trabajando. También me gustaría recomendarles algunos textos de uno de los clásicos del pensamiento nacional, como es justamente Arturo Jauretche. Hoy vamos a trabajar algunos fragmentos de este libro, de metodologías para el estudio de la realidad nacional, que en realidad son conferencias grabadas que ha dado Arturo Jauretche a lo largo de su vida. Obviamente, para aquellos que quieran profundizar, El medio pelo en la sociedad argentina es un muy buen libro, y Forja y la década infame también. Dicho esto, me gustaría compartir con ustedes un esquema, un cuadro, que sintetiza lo que ya hemos visto en las clases anteriores, fundamentalmente en el encuentro anterior y en el ejercicio y en la actividad que ustedes tuvieron que hacer. A modo de síntesis les comparto este cuadro para que ya les quede, ¿sí? La pregunta de qué es una matriz de pensamiento nacional y latinoamericano, que ya nos hicimos, una de las síntesis las aporta otra autora, una socióloga, Alcira Argumedo, y ella dice en una obra muy importante que se denomina Silencios y Voces en América Latina, ella plantea: la matriz de pensamiento nacional es un paradigma teórico-político alternativo con caracteres peculiares frente a las corrientes de pensamiento que expresan las distintas vertientes del liberalismo, el nacionalismo aristocratizante y el marxismo ortodoxo. ¿Qué significa esto? Aquí lo que ella plantea es que el pensamiento nacional es una manera de mirar la realidad, por eso habla del paradigma teórico-político, que implica un posicionamiento frente a la realidad, frente al contexto actual y pasado. Por eso dentro del pensamiento nacional se encuentran los estudios vinculados al revisionismo histórico, al estudio del pasado, y también a los estudios vinculados a la antropología, la sociología, al derecho y todas las disciplinas que tradicionalmente abordan las problemáticas sociales, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la peculiaridad? Que se diferencia justamente del modelo liberal, que como ustedes saben es una corriente filosófica que nació después de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, se diferencia del nacionalismo. Cuando habla de este carácter aristocrático, está vinculado a un nacionalismo que surgió en la Argentina en los años 30, en el marco del golpe de Estado dado por Uriburu, donde se defendía la nación, pero desde un punto de vista muy conservador. En cambio, el pensamiento nacional se refiere a un nacionalismo de tipo popular. Y también se diferencia de la izquierda clásica. Hay una búsqueda, como ustedes ven, tanto el liberalismo como un nacionalismo de tipo conservador o el marxismo ortodoxo, tienen una raíz vinculada a Europa. Fueron categorías que se construyeron en Europa. Por lo tanto, cuando Argumedo habla de un paradigma propio y alternativo, está justamente proponiendo una matriz de pensar la realidad desde acá. Hay otra autora, Amelia Podetti, que genera también una reflexión sobre qué es el pensamiento nacional y latinoamericano, y ella sostiene: es una matriz unificadora que reconoce, absorbe, sintetiza y transmuta todo lo que llega a su suelo, reduciéndolo a una unidad completa, diferenciada de los más diversos aportes culturales. Nosotros lo que tenemos aquí, justamente, es una mirada que plantea que la matriz unificadora nacional latinoamericana no implica excluir lo que viene de afuera, no implica que el liberalismo, el nacionalismo, el marxismo
y todas las ideas que se han gestado en otras latitudes no sean incorporadas, sino que lo que ocurre en esta corriente de pensamiento es que todo eso se procesa a partir de nuestros propios problemas y a partir de nuestra propia realidad. Por eso es que la primera característica, hoy vamos a nombrar 3 características del pensamiento nacional latinoamericano. La primera es que es un pensamiento situado. La segunda, que es un pensamiento periférico, que nace en la periferia. Y la tercera, que es un pensamiento y una matriz que tiene un compromiso con la lucha política de los pueblos. Por lo tanto, avancemos hacia la caracterización de justamente el primer elemento, que es un pensamiento situado. ¿Qué significa esto? Significa que se construye a partir de la realidad local particular, con un objetivo muy claro, que es pensar y reflexionar sobre los problemas nacionales, regionales, latinoamericanos y también mundiales, pero en esa escala, de lo particular a lo universal, y no al revés. Lo que en general planteó el pensamiento llamado positivista, que más adelante vamos a tener un encuentro donde vamos a profundizar exactamente eso, estuvo vinculado justamente con una idea considerada universal que tenía que aplicarse sí o sí a todas las regiones y a todas las realidades. Esto es lo que plantea la Ilustración y la ideología surgida en vinculación a la Revolución Francesa. Acá lo que dice el pensamiento latinoamericano es, partimos de nuestra realidad, de nuestros problemas. Por eso la forma de construir es diferente a aquel universalismo. Para esto después vamos a ver, y les recomiendo un autor, Fermín Chávez, que trabaja muchísimo este tema en Historicismo e Iluminismo en el Río de la Plata, que es un libro que va a analizar esto. ¿Desde qué momento se empieza a gestar una forma situada de pensar? ¿Cuándo nace este pensamiento latinoamericano? ¿Y desde cuándo estas ideas universalistas gestadas en Europa intentan todo el tiempo penetrar en nuestra cosmovisión y en nuestra filosofía? Entonces, acá hay algo clave de lo situado, que es el para qué pensamos. El para qué pensamos está vinculado con la búsqueda de la resolución de nuestros problemas nacionales. Es decir, la búsqueda de la construcción del llamado logaritmo nacional. Tanto que hablamos de logaritmos actualmente, ¿cuál sería el logaritmo nacional? ¿Cuáles son aquellas ideas que contribuyen a solucionar los problemas de la patria? Por otro lado, el pensamiento situado es también autodefinido. ¿Qué significa esto? Que se define y se parte de la propia identidad, pero esto no significa que sea autártico. Autártico es cuando hay una unidad que está absolutamente aislada del resto y que se autoabastece, ¿sí? En este caso, el pensamiento latinoamericano se autodefine y existe en sí mismo en una región definida como América Latina, pero está siempre en vinculación con otras corrientes de pensamiento, de las cuales también se nutre, como decía Podetti, las toma, las mezcla, las considera, se las apropia, y a partir de allí genera una creación individual y particular. Otra de las características que tiene el pensamiento latinoamericano es que respeta y valora la cultura popular. Reconoce a América Latina su carácter multígeno, mestizo, diverso y pluricultural. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el pensamiento positivista lo que planteaba es que existía una sola manera de concebir la realidad, que es la razón y la ciencia moderna. Y esta forma de entender la realidad deja por fuera a muchas de otras características y otras filosofías, como por ejemplo las cosmovisiones de los pueblos originarios, donde hay otras lógicas y otras racionalidades, que no significa que por no seguir el método científico construido en Europa no sean también válidas. Voy a poner un ejemplo muy concreto que a los y a las estudiantes de enfermería cuando estamos en clase siempre hacen referencia, que está vinculado a la forma del parto, la forma en la cual se produce el parto. El modelo de medicina occidental hegemónica tiene una cierta cantidad de características vinculadas a qué es lo que hay que hacer, ¿sí?, en el momento que ocurre un parto. Ahora, las culturas originarias tienen otras características que lo que se plantea y se cuestiona es por qué no pueden
ser tomadas en cuenta en el momento, ¿sí? En un momento tan importante de la vida como dar a luz. Entonces, ahí es donde uno puede observar esta importancia del respeto de lo cultural y de las características propias de cada uno de los pueblos. Por el otro lado, el pensamiento nacional latinoamericano es periférico. ¿Esto qué significa? Nace del carácter semicolonial de nuestros pueblos. Nuestros pueblos, como hemos visto desde el momento de la conquista, han sido colonizados y explotados. Vamos a ver que en el siglo XIX también ocurre bajo otras coordenadas, pero también hay una dominación colonial o semicolonial. Por lo tanto, nace en la periferia como un pensamiento de resistencia para salir justamente de esa periferia, o sea, para buscar la autodeterminación nacional. Y desde la periferia se descubre el mundo en su totalidad. Como dice Podetti cuando explica que el mundo se constituye como tal en el momento de la conquista, paradójicamente, Europa conquista América, pero aparece América para ese mundo eurocéntrico. Por lo tanto, la totalidad se constituye a partir de ese lugar periférico de América. Y por último, el pensamiento nacional justamente lo que plantea es un compromiso constante con la lucha por los pueblos. Por eso vamos a ver que todos los pensadores y las pensadoras, tal como ustedes pusieron y destacaron en sus trabajos en los últimos, tienen un compromiso con la lucha política. Algunos desde la izquierda, desde una izquierda nacional, otros desde el peronismo, otros desde movimientos del radicalismo vinculado a la historia del radicalismo popular. Va a ser heterogéneo, no un solo partido político, pero sí todos los pensadores y las pensadoras se comprometieron en una práctica política. Por eso es que dentro del pensamiento nacional, teoría y práctica van de la mano. No se puede separar. ¿Por qué? Porque está pensado al calor de las luchas de la resistencia. Se elabora desde el pueblo para la construcción de un nuevo orden con justicia social, porque el carácter periférico de nuestros pueblos y la cuestión nacional no resuelta lo que genera es la necesidad de avanzar no solo en la liberación nacional, sino también en alcanzar un modelo de justicia interno. Y la importancia de la indicación entre la reflexión y la acción, la teoría y la práctica, ¿sí? En lógica de la denuncia constante a la opresión social. Estas son las características fundamentales que tiene la corriente de pensamiento que nosotros y nosotras estamos trabajando. En relación a esto, hay un autor que analiza estas características y pone el foco en un punto. Y se pregunta, ¿por qué es necesario que exista un pensamiento nacional? Repito, ¿por qué debe existir un pensamiento nacional? Y a la respuesta que llega justamente es porque existe desde el principio de nuestra historia un pensamiento antinacional. Un pensamiento, también lo podríamos llamar un pensamiento colonial. Este autor es Arturo Jauretche, como yo les mencionaba, ¿sí? Que junto a otros, como Homero Manzi, participaron en un espacio político allá por los años 30 del siglo XX. En 1935 fundaron Forja, Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina. Pero no solo ellos, también otros hombres y mujeres en América Latina pensaron el problema de la colonización cultural, que es lo que justamente hace que surja esta corriente del pensamiento nacional latinoamericano. Fíjense, por ejemplo, lo que decía Scalabrini Ortiz. Todo lo que nos rodea es falso e irreal. Falsa la historia que nos enseñaron, falsas las creencias económicas que nos impusieron, falsas las perspectivas mundiales que nos presentan, falsas las disyuntivas políticas que nos ofrecen, y reales las libertades de los textos aseguran. Esto lo plantea Raúl Scalabrini Ortiz, compañero de Jauretche y amigo además. ¿Qué es lo que está planteando? Está planteando, hay una teoría y un pensamiento que es falso, pero no porque alguien se equivocó y construyó una idea en forma errónea, sino que tuvo un interés, tuvo un objetivo político, que fue el de instaurar un orden. Por lo tanto, desde el encuentro que viene vamos a comenzar a trabajar temas vinculados a la historia. La historia que nos enseñaron fue una historia falsa.
o que fue falseada. En nuestro país, particularmente, el primer historiador, Bartolomé Mitre, fue quien escribió mediante 2 biografías, la de San Martín y la biografía de Belgrano, las grandes líneas de interpretación del relato de cuándo nace la Argentina. Eso es lo que vamos a cuestionar, porque nos enseñaron una historia con un interés particular. Lo mismo ocurre, según Scalabrini Ortiz, en economía, en geopolítica, ¿sí? En ciencias políticas, también en literatura. ¿Qué significa esto? Que la intelectualidad en nuestro país se forjó y se formó en las ideas que antes planteábamos como ideas universales, alejadas a las ideas vinculadas a lo nacional. En vez de reivindicar el mestizaje, de decir, somos un pueblo mestizo, no descendemos de los barcos. ¿Hubo inmigración? Sí, pero también hubo pueblos originarios, y hubo pueblos afroamericanos, y los hay. Por lo tanto, Latinoamérica es todo eso, no es solo aquellos que bajaron de los barcos. En este marco, Jauretche va a profundizar muchísimo en el estudio de qué pasa con esta clase social que construye una economía, una historia, unas ciencias políticas de una mirada extranjerizante, es decir, una mirada antinacional. Y fíjense lo que dice, él va a afirmar: la inteligencia es fruto de una colonización pedagógica. La juventud universitaria en particular ha asimilado los peores rasgos de una cultura antinacional por excelencia en la Argentina. El establecimiento de una verdadera cultura lleva necesariamente a combatir la cultura ordenada por la dependencia colonial. Fíjense cómo acá hay una idea central y clave, donde él dice: nuestra juventud universitaria, o sea, quienes estudian, se forman para después ser economistas, abogados, etcétera, fueron influenciados y fueron creados por parte de la cultura colonial. O sea, por quienes nos dominaron desde afuera y por quienes desde adentro fueron cómplices de esa dominación. Por eso él es que habla y genera esta categoría de inteligencia con Z, modificando el vocablo original, y diciendo, bueno, este grupo social que se autoadjudica ser el más culto, entre comillas, el más preparado intelectualmente de la sociedad. Lo que él plantea es que finalmente esto lleva a reproducir una cultura colonial, que es lo que dice Scalabrini Ortiz. Por lo tanto, ¿cuál es la misión en ese sentido del pensamiento nacional? Poner en cuestión y criticar todas aquellas corrientes que se gestaron para justificar la dominación de afuera. Avancemos un poco más con el caso de la historia. José Martí, que era un pensador cubano y un luchador por la independencia de Cuba, que fue una independencia tardía, no fue como la nuestra a principios del siglo XIX, sino que se dio después de 1898. Bueno, él decía: la Universidad Europea ha de ceder a la Universidad Americana. La historia de América, de los incas hasta acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra, nos es más necesaria. Esta es una síntesis clarísima de qué es lo que pasa en el sistema educativo, o lo que ocurrió durante todo el siglo XX en el sistema educativo argentino. El sistema educativo argentino nace de la mano de también la historia erudita o la historia académica. Pensemos que estamos en el siglo XIX, ya viniendo a nuestro país. Bartolomé Mitre, 1862, va a ser presidente, luego Sarmiento, ¿sí? Avellaneda, Roca, formación del Estado. Después se va a crear la escuela primaria con la ley 1420, y a partir de allí, el Estado liberal, la escuela y la enseñanza de la historia, que es la historia que escribió Mitre, son las que van a ordenar la construcción de qué significa ser argentino, qué es la Argentina. La escuela es un gran constructor de identidad, por lo tanto, lo que pasa allí es muy importante, porque va generando una idea de qué es la patria, con los actos escolares, con las efemérides, con la historia que se enseña. Yo les dejé un texto donde justamente Jauretche cuenta y hace una crítica de cómo fue su escuela primaria, qué era lo que se enseñaba, y un poco lo que mostraba era esto, es decir,
nos están enseñando siempre contenidos vinculados con Europa y nunca las cosas que nosotros y nosotras vivimos en la vida cotidiana. Aprendemos los ríos, la flora, la fauna de allá y no lo que ocurre acá. En este caso, Martí dice, aprendemos Roma, Egipto, Grecia, Revolución Industrial, Revolución Francesa, pero no lo que ocurre en las civilizaciones americanas, por ejemplo. Este es el concepto justamente de colonización pedagógica que va a proponer Arturo Jauretche. Acá hay una imagen de Arturo Jauretche, quien nació en 1901 en Lincoln. Él viene de una familia que participaba del Partido Conservador, por lo tanto su primera participación política está vinculada con ese universo. Tiene una frase muy conocida donde él dice, entré a la política, al caballo de la política subido por la derecha y bajé por la izquierda, porque hizo el proceso que en general se hace a la inversa, que en la juventud se adhiere a ideas revolucionarias o de izquierda y luego con la edad pareciera haber un proceso de un acercamiento al espíritu conservador. Jauretche lo hace absolutamente al revés. Luego, Jauretche se va a sumar de manera muy fuerte después de los años 30 a defender al movimiento radical irigoyenista en resistencia. Va a participar de la resistencia radical, que fue después del golpe del 30 de Uriburu. Y junto a otros, como yo les mencionaba, Scalabrini, que formalmente no integra Forja, pero va a estar dando vuelta por allí, comienzan a crear este espacio político que funcionó del año 35 al año 45, cuando emerge el peronismo. Cuando aparece Perón en escena, más adelante lo vamos a ver, allí es donde Forja se disuelve, porque considera que su misión fue cumplida y que gran parte de los objetivos, bueno, estaban ya cubiertos. Jauretche a partir de ahí empieza a estudiar, fíjense los títulos, ¿no?, de sus obras. Son muy diversos, empieza a estudiar los problemas de la realidad nacional, historia y desde una mirada revisionista, justamente de revisar la historia oficial que había escrito Mitre. Comienza a estudiar economía y los planes económicos que se habían aplicado en el país. Y tiene un libro particularmente, que es Los profetas del odio y la yapa, donde allí se analiza este tema puntual de la colonización cultural y pedagógica y los dispositivos, las formas en las cuales esta colonización había llegado a imponerse en el conjunto de la población. Me refiero a la enseñanza de la historia, de escuela, a la pedagogía de las estatuas, tal como él lo llamaba. No, ¿qué significa esto? Cuando uno mira los nombres de las calles, los monumentos, las plazas, alguien eligió que esos nombres estuvieran ahí. Si esos nombres están ahí, el sentido común indica que son personas que contribuyeron a la grandeza de la patria y de la nación, porque tienen un reconocimiento vinculado a esto. Por ejemplo, es conocida la calle Rivadavia, aquella más larga de la ciudad de Buenos Aires, de la Argentina o del mundo, no sabemos bien, pero bueno. La calle Rivadavia. ¿Quién fue Rivadavia? Lo vamos a ver en encuentros posteriores, pero en la época de Rivadavia, por ejemplo, nace la primera deuda externa en el actual territorio argentino, que en ese momento se tomó con la Baring Brothers, que era una banca inglesa con la cual Rivadavia tomó un préstamo por 1 millón de libras esterlinas, de manera muy escandalosa. Por lo tanto, un hombre que tomó una medida de esas características tiene un reconocimiento en el espacio público. Jauretche decía, eso es pedagogía. De esa manera, la clase dominante enseña su relato histórico y toma quiénes son aquellos héroes y saca a otros del panteón, o sea, del espacio de adoración ciudadana nacional. En ese libro es donde él va a analizar, por otro lado, como yo les decía, cuál va a ser el rol también de los medios de comunicación. Hablaba de la escuela, de la pedagogía de las estatuas, de la enseñanza de la historia liberal, la historia oficial, y la prensa. En esa época, más que nada, pensemos, años 50, se refería fundamentalmente a la prensa escrita. Y al periódico La Nación, que había sido fundado además por Mitre. Homero Mansi decía, Mitre, además de todo lo que hizo, fue presidente, construyó
modelo político. Y después lo contó, porque fue historiador, y después dejó un guardaespaldas, un diario de guardaespaldas, como es el diario La Nación, cuando, bueno, hablaba de estos mecanismos por los cuales la clase dominante genera una estructura de dominación cultural. Además de ese libro, hay una conferencia que yo les mencionaba antes, aquí, en la conferencia de metodologías para el estudio de la realidad nacional, donde Jauretche dice, escuchen, dice, le pedí al auditorio, como le pido ahora, que piensen, que imaginen un planiferio, el más divulgado, que es el Mercator, y una vez con el pensamiento puesto en el planiferio, que ubiquen a Buenos Aires. Lo pueden ir haciendo como ejercicio mental. Dentro del mundo. Pregunté al auditorio si ya habían pensado en el planiferio, y algunas voces me contestaron que sí. Entonces les dije, ¿han ubicado a Buenos Aires? Abajo y a la izquierda del mar. ¿Por qué? Vamos a imaginar en el lugar de un planiferio un globo terráqueo. Van a ubicar a Buenos Aires en la parte de abajo del globo y también a la izquierda. ¿Pero por qué? Simplemente porque los planos, los mapas y los planiferios han sido ideados en el hemisferio norte. Entonces, el hemisferio norte está arriba y el hemisferio sur abajo. En el infinito estelar de que este planeta navega, no hay arriba ni abajo. Son los espectadores de este planeta, de la navegación, los que resuelven qué es arriba y qué es abajo. El planiferio que se refería a Jauretche es este, el planiferio Mercator. Como una representación geoide o redonda, como es la Tierra, pasa a una representación plana, ¿sí? Siempre hay una deformación. En este caso, en este mapa, lo que se deforman son los tamaños. Por lo tanto, si uno ve Groenlandia, parece mucho más grande que hasta toda América del Sur, cuando en realidad la proporción es absolutamente diferente. Fíjense acá, el tamaño de Groenlandia, ¿sí?, en relación al resto de América. Este planiferio es un planiferio que, a diferencia del anterior, donde el meridiano cero pasaba por Greenwich, o sea, por Londres, este pasa justamente por China. Es un planiferio utilizado por China. Fíjense cómo son diferentes maneras de mirar el mundo, que no son inocuas, o sea, no son ingenuas. ¿Por qué? Porque estos mapas expresan hacia dónde vamos, qué lugar tenemos, quién parece que está al final del mundo o quién está en el centro. Lo primero que uno mira cuando analiza un plano es esta parte. Por lo tanto, tiene una centralidad del mundo europeo y por el otro lado sajón, ¿sí?, de América del Norte, muy importante en relación al resto. Fíjense qué diferencia acá, donde el Pacífico es lo que toma dimensión. Aquí parece que el Pacífico apenas existe por un lado y para el otro, dividido, ¿no? Bueno, aquí tenemos una diferencia fundamental. Y aquí tenemos un planiferio realizado por el Instituto Geográfico Nacional, por nuestro IGN, donde aparece el meridiano cero por Buenos Aires, por la Argentina, y donde además se observa la dimensión de la proyección antártica. Fíjense cómo acá cobra dimensión de nuevo el Pacífico. Si pensamos hoy en geopolítica, ¿qué está pasando en el mundo? Hace décadas que estamos transitando justamente un cambio de eje. El eje del Atlántico, de un mundo del Atlántico céntrico, a un mundo donde el dinamismo económico, el crecimiento, etcétera, etcétera, viene de Asia, del Pacífico. Por lo tanto, este mapa nos está mostrando a América Latina, a nosotros, que estamos posicionados en el escenario internacional de una manera muy destacada, porque además se observa la bicontinentalidad de América Latina o de Sudamérica. ¿Relacionado con qué? Con el mapa bicontinental. Este mapa que nosotros vemos acá en la izquierda es el mapa oficial de la Argentina, el que todos y todas las maestras y los maestros deberían enseñar. En las escuelas solo se debería dar ese mapa porque es el único aprobado, cosa que no ocurre así. Si tienen hijos o hijas en edad escolar, podrán después, lo podemos charlar,
pero muchas veces no ocurre, se sigue dando este mapa de la derecha, que es el mapa tradicional, antiguo, donde la Antártida no está hecho a escala. Por lo tanto, lo que se pierde en la representación gráfica, cartográfica en este caso, es la dimensión marítima de nuestro mar, de nuestro país. Es decir, la cantidad de kilómetros que integran la plataforma marítima argentina, que luego en un encuentro vamos a trabajar particularmente sobre eso, y además la presencia de un conflicto colonial en nuestro territorio, como es la usurpación de las Islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur, que todavía hoy Inglaterra, el Reino Unido, sigue manteniendo ilegítimamente bajo su poder, con lo que implica la explotación de recursos, el petróleo, la pesca. Ahora, ¿cuántos tenemos la representación de la Argentina como un país que mira al mar? ¿Cuánto explotamos nuestra industria pesquera, etcétera, etcétera? Estas preguntas son importantes y están relacionadas con el pensamiento nacional, justamente porque la gran pregunta es, ¿quién toma las decisiones en nuestro territorio? Si somos soberanos y tenemos una ciencia y un pensamiento para la soberanía, o si tenemos una historia, una geografía, una economía, etcétera, al servicio de los intereses de afuera. ¿Cuánto se estudia la causa Malvinas en las escuelas, en las universidades? ¿Se estudia suficientemente como para poder denunciar la expoliación constante de riqueza que esto significa? ¿Cuántos de los problemas nacionales podrían encararse también con esos recursos? Estas son algunas de las preguntas que se hace Arturo Jauretche y que quería compartir con ustedes para reflexionar sobre la manera en la cual encaramos el estudio de cualquier temática y para estar siempre atentos a quién responde, a qué intereses responde esto que yo estoy leyendo, que estoy estudiando. ¿Corresponde a intereses nacionales o antinacionales? ¿Desde dónde se construye una idea? ¿Se construye desde afuera o se construye desde adentro pensando para la realidad y la resolución de los problemas de nuestro pueblo?